La oftalmología es una especialidad médico-quirúrgica que se encarga del funcionamiento del aparato visual y sus enfermedades. La oftalmología tiene sus raíces en la antigüedad con los egipcios, quienes crearon ojos artificiales. También los griegos y romanos describieron enfermedades oculares, sentando las bases para el estudio sistemático de la visión. En la Edad Moderna, el desarrollo del microscopio y técnicas quirúrgicas como la extirpación de cataratas, la invención del oftalmoscopio para el siglo XIX, permitieron a su vez una comprensión y diagnóstico más profundo de las enfermedades oculares. El siglo XX y el siglo XXI han visto la introducción de subespecialidades tales como uvea, retina, un avance en la comprensión del globo ocular, así como el tratamiento más preciso de enfermedades como el glaucoma y la miopía. Dentro de las altas especialidades o subespecialidades de oftalmología tenemos córnea y refractiva, glaucoma, neurooftalmología, oftalmología pediátrica, estrabismo, oculoplástico, oncología ocular, patología oftalmológica y enfermedades de la retina y el vitro, así también como enfermedades inflamatorias conocidas como uvea y baja visión. Un conjunto de principios que guían la conducta del profesional de la salud ocular son los principios éticos, los cuales buscan priorizar el bienestar del paciente, asegurando calidad, seguridad y equidad en la atención. Estos incluyen el respeto de la autonomía del paciente, la beneficencia, la no maleficencia, el cual busca hacer el bien y evitar el daño, así como los principios de la justicia en el acceso y la distribución de recursos o confidencialidad de la información. Su importancia es fundamental para mantener la confianza médico-paciente y para enfrentar los desafíos éticos derivados de la tecnología y de los intereses económicos en la práctica oftalmológica moderna. Dentro de las áreas de estudio de oftalmología tenemos el globo ocular y sus anexos, donde podremos ver las cejas, pestañas, cavidad orbitaria, párpados, película lagrimal, vía lagrimal, glándula lagrimal, así como la musculatura extrínseca extraocular y la facial. También comprende todo el trayecto de la vía visual, tanto aferente como eferente, donde puede estar afectada por masas compresivas, infecciosas, inflamatorias, desmineralizantes, etc. La oftalmología también en la era moderna guarda íntima relación con otras especialidades, ya que comparte enfermedades con síntomas comunes como la orbitopatía distiroidea, artritis reumatoide, glomerulonefritis, metástasis, cáncer como sea de mama, linfoma, endocarditis, falsemia y otros. Es importante recalcar que dentro del auxilio de la práctica diaria de la oftalmología están las imágenes oftalmológicas, como la sonografía ocular, la cual permite dar detalles sobre la retina, la coroide, la cápsula y el cristalino, cuando no se puede ver el fondo de ojo. Mientras que tenemos la ultrabiomicroscopía, también conocida como UVM. Este ángulo que vemos aquí se produce la salida del humor acuoso de la cámara anterior. También tenemos la tomografía de coherencia óptica, donde se pueden ver las 10 capas de la retina, desde su EPR, que es el epitelio pigmentado de la retina, y las 9 capas restantes que corresponden a la retina neurosensorial. También actualmente nos podemos auxiliar de fotos de la cámara anterior del globo ocular, donde podemos ver detalles como en este caso el iris, la pupila que se ve aquí en el haz de hendidura. Esta imagen corresponde al cristalino. También fotos del polo posterior, donde se puede ver la cabeza del nervio óptico, las arterias centrales de la retina, la mácula, y aquí podemos ver una mancha que puede corresponder a una hemorragia retiniana por salida de sangre de los vasos que la irrigan. También tenemos la campimetría, que no es más que el campo visual, que permite ver los escotomas que se producen, sobre todo en patologías como el glaucoma, que se puede dar unos escotomas horizontales. También podemos ver escotomas verticales que se relacionan con enfermedades neurológicas o daño en la vía visual. Existen otros tipos de imágenes como la microscopía especular, que permite contar y ver la forma de las células endoteliales, la paquimetría corneal, que permite determinar el grosor corneal, el topógrafo corneal, que permite ver la forma de la córnea para poder captar enfermedades de tasias corneales como el queratocono, queratoglobo, entre otros, y el IOL Master, que es el cálculo del lente intraocular que va a sustituir el cristalino en las cirugías de catarata. En cuanto a la evaluación del paciente, como ya es conocido por todos, cuando evaluamos un paciente hacemos una evaluación general tanto desde que el paciente entra caminando sobre sus pies al consultorio, y podemos determinar enfermedades neurológicas como Parkinson por alteraciones de la marcha o diabetes descompensada. También tratamos de evaluar el nivel cognitivo de estos pacientes, los cuales suelen depender de familiares. Su evaluación oftalmológica puede ser más difícil. En cuanto a la historia clínica, sabemos que esta aporta más del 80% del diagnóstico y que es importante rescatar toda la información sobre la edad,
género, si utiliza algún tipo de medicamento, mascotas en la casa, dirección, antecedentes patológicos familiares. Se realiza una exploración oftalmológica sistemática por orden de pasos y que el diagnóstico debe ser certero o presuntivo, el cual puede ser acompañado o completado con estudios y pruebas de índole diagnóstico para realizar un tratamiento el cual busca mejorar la etiología del padecimiento. Como ya habíamos dicho anteriormente, aporta el 80% interrogatorio y su anamnesis, y que hay que ordenar cronológicamente los eventos para llegar al diagnóstico. Sobre todo, tener en cuenta cuáles son los antecedentes patológicos personales, generales y oculares, antecedentes patológicos familiares y hábitos socios. Es importante preguntar si en la familia alguien ha quedado ciego, si alguien ha padecido de glaucoma, si hay alguien que es diabético. En cuanto a la evaluación oftalmológica, se hace por paso y se empieza con la agudeza visual. Luego se continúa con la refracción, con la evaluación de los movimientos oculares, examen externo de los ojos y de sus anexos que mencionamos, examen del campo visual, la exploración pupilar, así como exploración del segmento anterior, determinación de la presión intraocular y la exploración del fondo de ojo. Al igual que el diagnóstico se construye con la anamnesis y algunos estudios para poder analizar la información recopilada, obtener un diagnóstico que puede ser presuntivo o definitivo, saber qué tipo de imágenes vamos a indicar para saber cuál es el tratamiento que debe de llevar. El sistema visual no es más que las vías visuales y son encargadas de capturar la información de la composición luminosa de las estructuras y la ubicación topográfica de la realidad, su registro y organización. Esta comienza en los globos oculares a nivel de la película lagrimal en la córnea. Luego pasa a lo que es la retina para pasar por el quiasma óptico, el núcleo geniculado lateral hasta llegar a área 17 y 18, donde se compone la corteza visual en la fisura calcárea. Aquí podemos ver sus componentes. En cuanto al examen ocular, tenemos que tener en cuenta que la luz es una energía en forma de radiación electromagnética que se propaga a través de ondas y está compuesta por partículas llamadas fotones. Es la porción del espectro electromagnético que el ojo puede percibir, permitiéndonos ver el mundo a nuestro alrededor. La fuente de luz puede ser natural, como es el sol, o artificial, como son los bombillos o focos. El rango del espectro de radiación electromagnética que puede ver el ser humano está entre 380 y 780 nanómetros. La distancia entre la Tierra y el Sol es aproximadamente de 150 millones de kilómetros, es decir, 100 veces el diámetro del Sol, y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Cuando amanece, empezamos a percibir los primeros rayos de luz. Estos entran en el ojo hasta llegar a la retina, donde van a ser recibidos por los conos y bastones, y a través de sustancias como la fotoxina, rodoxina, van a ser convertidas en estímulos para ser llevados a la corteza visual. También se produce un reflejo que activa el ciclo circadiano, que va a activar a través de neuronas las funciones no visuales como el hipotálamo, la glándula pineal, y esta va a ser responsable de activar el núcleo supraquiasmático, el núcleo olivar pretectal para lo que es el ritmo circadiano y el reflejo pupilar. La agudeza visual. La luz regula nuestro cuerpo y cerebro, principalmente al influir en el ritmo circadiano y la producción de hormonas, afectando el sueño, el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo. La luz natural durante el día activa la producción de serotonina y dopamina, mejorando el humor y la motivación, mientras suprime la melatonina para promover la vigilia. Por el contrario, la luz artificial por la noche puede alterar el ritmo circadiano, dificultando el sueño y afectando el bienestar general. El término agudeza visual se refiere al límite espacial de discriminación visual. Es sin duda alguna la medida más importante de la integridad funcional del órgano. Los primeros colores perceptibles son el rojo, seguido por el verde. Alrededor de los 3 o 4 meses su visión se expande para incluir el azul y amarillo, y para los 4 meses pueden ver ya la mayoría de los colores. Se define hemetropía como el estado ideal del ojo en el que los rayos de luz que provienen del infinito se enfocan exactamente sobre la retina, mientras que ametropía es todo lo contrario, es cualquier alteración en el poder refractivo del ojo en la que, sin acomodar, el punto conjugado de la retina no coincide con el infinito, es decir, que la imagen no se enfoca correctamente en la retina. Conocemos como miopía aquel ojo con potencia refractiva excesiva o longitud axial aumentada, que provoca que los rayos de luz converjan delante de la retina. Se clasifica en miopía axial cuando el globo ocular es demasiado largo, y miopía refractiva cuando el poder dióptrico es excesivo en la córnea o en el cristalino. La genética y el ambiente influyen en su desarrollo. Es muy común, con prevalencia de un 33% en Estados Unidos. La repercusión puede ser visión borrosa a distancia, y esta mejora notablemente con corrección óptica. Se utilizan
lentes cóncavos con potencia negativo, que son comúnmente llamados lentes fondo de botella por el grosor que presentan en sus bordes. Funcionan desplazando el punto focal más atrás para que la imagen caiga sobre la retina. Estos pacientes logran ser pacientes tímidos, por lo general muy inteligentes, debido a que su zona de confort es la visión cercana y son devoradores de libros. Este tipo de paciente va a ver bien de cerca y va a ver muy mal de lejos. En cuanto a la hipermetropía, este es un ojo con poca potencia refractiva o longitud axial corta, provocando que los rayos se enfoquen justo detrás de la retina. El ojo puede compensar parcialmente por acomodación y si es moderada puede ser asintomática, pero su causa en el ojo es la fatiga ocular y presenta cefalea. En niños la hipermetropía es habitual al nacer, debido a que el niño nace con un diámetro de 18 milímetros en su diámetro anteroposterior del globo ocular. Cada año aumenta de 1 a 2 milímetros hasta alcanzar la madurez visual alrededor de los 4 a 8 años, donde el ojo adulto ya mide 24 milímetros en su eje anteroposterior y transverso. La corrección está dada por lentes positivos, que serían lentes convergentes estándar. Entonces, los defectos refractivos tenemos la miopía, hipermetropía, que van a depender del tamaño del globo ocular, mientras que el astigmatismo se presenta cuando la córnea o el cristalino tiene una curvatura desigual entre sus meridianos, generando dos puntos focales distintos. Elementos clave es que se va a ver tanto de lejos y de cerca borroso, y esto requiere una corrección específica con lentes cilíndricos o tóricos. Los elementos de evaluación está la queratometría, los autorrefractores y la berrometría. La anotación de Snell es el método más habitual de expresar la medida de la agudeza visual. Por convenio se describe como una fracción que no es una expresión matemática. El número es el numerador equivalente a la distancia que prueba entre el ojo y la escala empleada. Esta se va a expresar en metros. El denominador se describe la distancia a la que la persona con la visión sana puede leer la misma figura. Esta anotación cuantifica la discriminación visual de los detalles finos. Además de la notación de Snell, se usan otros tipos de notaciones de agudeza visual. La notación decimal convierte la fracción de Snell en un número decimal. Si no puede contar, se pasa a otras pruebas como percepción del movimiento de la mano, percepción de la luz, proyección de la luz en diferentes colores y no percibe la luz. Cuando el paciente ya no percibe la luz, entonces aquí se da por terminado la evaluación visual. La cartilla de Jaeger es una herramienta oftalmológica utilizada para evaluar la agudeza visual cercana. Es especialmente útil para detectar y cuantificar presbicia. La presbicia también se conoce como vista cansada y es otro de los problemas de visión de cerca, la cual se presenta a partir de los 40 años de vida, donde se pierde la acomodación dentro del globo ocular y el paciente va a tener dificultad para ensartar la aguja, limpiar el arroz, ver la letra pequeña, leer el celular o tener una lectura. En cuanto a la oftalmoscopía directa, tanto la oftalmoscopía directa como la indirecta se utilizan para observar el fondo de ojo. El objetivo principal en ambas es evaluar el fondo de ojo, la retina, la mácula, los vasos como la arteria central de la retina, el nervio óptico y el polo posterior. Este busca identificar anomalías oculares que podrían indicar enfermedades oculares o sistémicas. Lo que se busca es ver en el nervio óptico su forma, color, excavación para descartar indicios de glaucoma o papiledema. En la mácula se observa un reflejo foveal o alteraciones de pigmento, mientras que los vasos retinianos podemos visualizar si hay tortuosidad, calibre de los vasos y si existen hemorragias o neovasos. Mientras que en la retina central se buscan signos de retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, edema de papila y atrofia. Esta tiene ventajas que la imagen es derecha y aumentada. Posee buen detalle de la mácula y de la papila. Dentro de sus limitaciones es que posee un campo visual pequeño, no se ve la periferia y difícil en pacientes con medios turbios cuando tengan catarata y el vitrio denso. El oftalmoscopio directo es monocular, es especialmente útil para atravesar pupilas pequeñas y determinar la forma y relieve de la papila, diferente a lo que se conoce como la oftalmoscopía indirecta. En la oftalmoscopía indirecta se busca visualizar mejor una retina periférica y central, evaluar desprendimiento de retina, degeneraciones periféricas, tumores, hemorragias vítreas, retinopatía severa. Tiene una ventaja que es un campo visual amplio, una visión estereoscópica donde se puede visualizar profundidad, útil para exploraciones periféricas incluso con opacidades moderadas. Una desventaja es que la imagen es invertida y tiene un menor aumento. Requiere dilatación pupilar obligatoria y gran destreza en la TEN. Este se utiliza mucho para explorar el segmento posterior por su amplio campo y puede realizarse en pacientes sentados, erguidos en un sillón exploratorio. Aquí podemos ver la realización, la cual necesita una lupa o lente flotante. El paciente
debe estar dilatado y este aparato se utiliza en la cabeza, por el cual se va a poder ver a través de la pupila lo que es el fondo de ojo. Esta es la oftalmoscopía indirecta. También tenemos la motilidad ocular extrínseca, la cual se evalúa la función de los músculos extraoculares y los nervios oculomotores. Recordar que el fondo de ojo puede evaluarse con un oftalmoscopio directo y un indirecto, y lo que se busca visualizar es el polo posterior o la retina tanto central o periférica, ver la mácula, el nervio óptico o la papila óptica, la retina nasal, su retina temporal y la arcada superior y la arcada inferior de la retina. Aquí podemos ver de nuevo lo que es una oftalmoscopía indirecta. Aquí se puede ver en vivo lo que está viendo el examinador. Una retina de color anaranjado, una cabeza del nervio óptico y lo que es la mácula. En cuanto a la tonometría es la medición no invasiva de la presión intraocular que va desde 11 a 21 milímetros de mercurio. Se ha desarrollado muchos métodos distintos de tonometría y cada uno tiene ventajas y desventajas. Todos los métodos actuales utilizados presentan fuentes de error y ningún dispositivo puede medir con precisión la presión intracameral a todos los ojos. La tonometría por aplanación es el método más utilizado. Se basa en el principio de Imbert-Fix, que afirma que la presión dentro de una esfera ideal, seca y con paredes infinitamente delgadas, equivale a la fuerza necesaria para aplanar su superficie, dividida por el área de aplanación. El tonómetro de aplanación del Goldmann es el más utilizado en la práctica diaria, en la clínica e investigación. Mide la fuerza necesaria para aplanar un área de la córnea de 3,06 milímetros de diámetro. A ese diámetro, la resistencia del tejido corneal, el aplanamiento, se equilibra con la tracción capilar del menisco lagrimal hacia la cabeza del tonómetro, dando una valor numérico que corresponde a la presión. Dentro de los diferentes tipos de tonómetro, el Goldmann es el gold estándar, pero existen otros de aplanación como el Perkins, que es de uso portátil, el de indentación, que es el de Schiotz, y el iCare, y otros de no contacto como el tonómetro de aire. También dentro de aplanación más indentación tenemos el tonopen y el neumotonómetro, que actualmente no es muy común utilizar. El principio de Imbert-Fix, como habíamos dicho, es la fuerza ejercida en un área de aplanación de 3.06 milímetros de la córnea. Aquí es lo que busca el examinador ver, donde se unan los dos vértices internos de cada semicírculo. En el tonómetro de Goldmann, mediante una tinción de fluoresceína, se van a ver dos semicírculos. Cuando se unen los dos vértices internos, como es este caso, esto va a señalar la cantidad de fuerza realizada, lo que va a corresponder a la presión del globo ocular. El tonómetro de Perkins es un tonómetro el cual es de fácil movilidad, igual que el de Goldmann corresponde al tonómetro de aplanación. Aquí podemos ver cómo la doctora primero instila una gota de anestésico local, luego se coloca una tinción amarilla conocida como fluoresceína, que esta va a permitir el resaltamiento de los círculos que buscamos en la evaluación. Luego, con el tonómetro de Perkins, el cual es de fácil movilidad, se apoya el ojo contralateral y se empieza a aumentar la fuerza hasta lograr que los semicírculos en su parte interna se unan para saber la presión. Tenemos el iCare, es un dispositivo portátil de tonometría de rebote utilizado para medir la presión intraocular sin necesidad de anestesia tópica ni contacto prolongado con la córnea. Es ideal para niños, pacientes no cooperadores, consultas rápidas o a domicilio. Este principio funciona cuando el aparato lanza una pequeña sonda metálica desechable que rebota suavemente sobre la córnea. Cuando más rápido se desacelera la sonda al chocar con la córnea, mayor es la presión intraocular. El microprocesador calcula la presión intraocular a partir de la dinámica de rebote. ¿Cómo se utiliza? Se enciende el dispositivo, se inserta una sonda estéril desechable en el extremo del tonómetro y se le pide al paciente que mire al frente, manteniendo los ojos abiertos. Se coloca el dispositivo unos 4 o 8 milímetros frente a la córnea. Se pulsa el botón y la sonda hace varios rebotes rápidos. El dispositivo promedia las mediciones y muestra el valor de la presión intraocular en la pantalla. Dentro de las ventajas, este no requiere ni anestesia ni fluoresceína. Es portátil y fácil de usar. Ideal para niños, domicilios, quirófanos o unidades de cuidados intensivos. Cómodo y rápido. Dentro de las limitaciones, este puede sobreestimar o subestimar la presión intraocular en córneas alteradas. Tiene menor precisión que el Goldmann en algunos casos. Es más costoso debido al uso de sondas que son desechables. Aquí podemos ver su uso sobre una paciente, el cual va a liberar la sonda y va a hacer un promedio de las diferentes rebotes de la sonda metálica y va a marcar la presión. Aquí podemos ver que marca una presión de 9 milímetros de mercurio. Los datos agrupados de grandes estudios epidemiológicos indican que la presión intraocular media en la población general es de 15.5 milímetros de mercurio,
con una desviación estándar de 2.6 milímetros de mercurio. El valor estándar ronda desde 11 milímetros de mercurio a 21 milímetros de mercurio, considerado el normal. En cuanto a la reacción pupilar, la exploración pupilar empieza con una inspección general. Los reflejos pupilares se estudian mediante la prueba de reflejo fotomotor y la prueba de luz alternante, que se conoce como reflejo pupilar directo y consensuado, junto a la prueba de reflejo de proximidad para evaluar la respuesta a la visión cercana. Un examen general en una habitación con luz de ambiente normal se observa en primer lugar las pupilas, presentando atención en la forma de cada pupila y el color de los iris. Dentro del examen general en una habitación con luz ambiental normal se observa en primer lugar las pupilas, presentando atención a la forma de cada pupila y el color del iris. Se hace que el paciente fije un objeto lejano al otro lado de la habitación para reducir la acomodación y la miosis asociada. La midriasis es la dilatación anormal de la pupila, es decir, un aumento del diámetro pupilar por encima de lo considerado fisiológico. Se considera midriasis cuando la pupila mide mayor de 5 milímetros en condiciones normales. El tamaño pupilar en adultos sanos es de 2 a 4 milímetros en luz brillante y de 4 a 6 en oscuridad. La miosis es la constricción anormal de la pupila, es decir, la disminución del diámetro pupilar por debajo del valor normal. Se considera miosis cuando la pupila mide menor a 2 milímetros en condiciones normales. La lámpara de hendidura. El biomicroscopio con lámpara de hendidura es un instrumento que permite examinar el globo ocular con ampliación usando varios tipos de iluminación. Una característica especial de este aparato es que su haz de luz en forma de hendidura permite examinar en vivo corte de los tejidos oculares, que son transparentes o translúcidos. La lámpara de hendidura es un instrumento óptico que utiliza oftalmología para examinar de forma detallada las estructuras anteriores del globo, como la córnea y la cámara anterior, el iris y el cristalino. Consiste en un microscopio binocular que proporciona una visión tridimensional y una fuente de luz enfocada que crea hendidura o raya la luz sobre el ojo. Se usa principalmente para evaluar la salud de la córnea, buscar úlceras, opacidades, inflamaciones, revisar el estado del cristalino y detectar catarata, observar la cámara anterior, diagnosticar enfermedades, controlar el estado después de cirugías oculares y ayudar a la medición de la presión mediante el tonómetro de Gottman. Esta va a contener lo que es un brazo de observación donde el examinador mira a través de un par de oculares montado en la parte superior del brazo de observación. También un brazo de iluminación para mantener una fuente de iluminación a la imagen. Un soporte para el paciente, una base de palanca que se conoce como joystick. Dentro de los principios de iluminación tenemos que existen diferentes de iluminación. Una iluminación difusa, una focal directa, reflexión especular, una dispersión escleral, iluminación lateral y una transiluminación o retroiluminación, que veremos diferentes ejemplos a continuación. Aquí podemos ver una iluminación difusa donde se pueden observar todos los detalles del segmento anterior. Un iris, una pupila, un cristalino, que es este que se ve acá, la esclera, la conjuntiva y los vasos epiesclerales, además de las pestañas, la implantación y el párpado superior e inferior, así como la carúncula del globo. Una iluminación focal directa, aquí se puede ver la diferencia para poder resaltar patologías propias de las córneas que se encuentran en las 5 capas de la córnea, como ustedes pueden ver en esta imagen. Tenemos una reflexión especular que busca ver la calidad de las células endoteliales de la 5ª capa de la córnea, y la de transiluminación o retroiluminación. También tenemos iluminación lateral directa o indirecta, en este caso indirecta, donde se puede ver el limbo, que es la transición de la esclera a córnea. Es el halo gris que en múltiples ocasiones se puede ver como una forma de transición. La dispersión escleral, como podemos ver en esta imagen, y recordarles que luego de terminada esta visualización, llenar la práctica que estará en WhatsApp virtual con fines de nota para el examen de laboratorio. Muchas gracias.